Si estás creando contenido, seguro sabes que además de la imagen, lo más importante en un video es la calidad de audio. Por esta razón, si grabas con tu teléfono no hay ningún problema, pero si quieres dar un salto en calidad, siempre recomiendo usar un micrófono externo. Es por eso que en este video te traigo la revisión del micrófono de solapa inalámbrico para smartphones, Comica modelo Vimo S. Este micrófono recientemente salió al mercado y posee características interesantes que vamos a revisar en este video y determinaremos si vale la pena. Sin más preámbulos, iniciemos después de la intro. Muchas veces no podemos estar frente a un micrófono fijo como este, sino al contrario, necesitamos movilidad y portabilidad para cierto tipo de contenido, sobre todo si grabamos con nuestro teléfono. Es ahí donde nos sirve un micrófono estilo lavalier como el Comica Vimo S, el cual viene en una presentación en color negro como en blanco, y puedes adquirirlo con conexión USB tipo C o con conexión Lightning. El Comica Vimo S viene en una caja pequeña, donde si deslizamos este cartón que lo protege, nos vamos a encontrar con una caja negra que tiene el logo de la marca en el centro. Este se abre en forma de cofre, y por dentro en la parte superior nos vamos a encontrar con lo que viene siendo la papelería. Acá tenemos la guía de usuario, además tenemos unos stickers de la marca y más información del producto. Por este lado internamente vamos a encontrar una pequeña caja que al abrirlo nos encontramos con algunos accesorios donde tenemos dos filtros de viento que me parece genial que lo incluyan para mejorar la calidad de audio en exteriores. Aquí también tenemos este adaptador con un conector USB tipo C macho a una entrada jack 3.5 mm y un puerto USB tipo C hembra que ya les voy a mostrar más adelante para qué nos sirve. También por este lado tenemos un cable USB-C a USB-A para poder cargarlo. Y finalmente aquí tenemos lo que viene siendo el micrófono, el cual viene en este estuche, el cual se ve bastante compacto. Ahí les dejo en pantalla el resumen de todo lo que nos incluye dentro de la caja. Respecto al estuche que contiene el micrófono, como ya dije, tiene un tamaño compacto. De hecho, ahí en pantalla les muestro sus dimensiones, por lo que se va a poder transportar fácilmente en nuestro bolsillo, ya que además solo pesa 80 gramos. Como se aprecia, en la parte lateral vamos a encontrar un botón que si lo presionamos nos mostrará en su display en la parte superior el estado de la batería, lo cual me parece bastante útil. Y si lo vemos por el otro extremo, acá nos vamos a encontrar con un puerto USB tipo C que nos va a permitir cargar el dispositivo. Al abrir el estuche, como pueden apreciar, también se enciende el indicador o el estado de la batería. Aquí por dentro vamos a encontrar dos micrófonos exactamente iguales, donde si lo retiramos podemos apreciar que en la base tiene 3 pines, los cuales permiten cargar el micrófono automáticamente al guardarlo dentro del estuche, tal como sucede con los AirPods de iPhone. Ambos micrófonos, como se puede apreciar en mis manos, son bastante pequeños, son de estilo lavalier, tienen un clip que nos va a permitir fijarlos fácilmente en nuestra ropa para poder utilizarlos. En la parte superior del micrófono podemos apreciar que se encuentra la cápsula para captar el sonido. Y si lo vemos por el lateral, tiene un botón que nos permite mutear o activar el micrófono, el cual podemos diferenciarlo con el LED azul y rojo que se enciende en el mismo micrófono. Y si lo mantenemos presionado por 2 segundos, se activará el modo reducción de ruido, el cual lo diferenciaremos con el LED en color verde. Respecto a los filtros antiviento que nos incluye, lo podemos instalar fácilmente quedando de esta manera. Si vemos el estuche por la parte posterior superior, aquí podemos notar esta línea que viene siendo el receptor, el cual está conectado al estuche. Esto lo podemos retirar fácilmente de esta manera, como se aprecia es magnético. Este receptor funciona como un dongle inalámbrico y aquí podemos apreciar que tiene el conector tipo Lightning, ya que en mi caso tengo la versión para iPhone, pero como ya dije también hay la versión con conector tipo C para teléfonos Android o para conectarlo directamente a una PC a través de este puerto. El receptor tiene este dial que nos va a permitir graduar la ganancia. Acá también encontramos dos LEDs que nos indican si el micrófono 1 o 2 están conectados. Y también tenemos este botón el cual nos va a permitir cambiar entre el modo mono o estéreo, lo cual me parece interesante ya que nos permite grabar el audio mezclado en estéreo o por lados separados. Para poder diferenciar que el modo estéreo está activado, se nos encenderá un pequeño LED en color azul. Por este lado, como se aprecia, tenemos un puerto USB tipo C, el cual nos va a permitir conectar este adaptador, que nos va a facilitar monitorear lo que estamos grabando. Podemos conectar fácilmente a través de este puerto jack 3.5 cualquier audífono,
y así monitorear nuestra grabación, característica que me parece sumamente útil. Y algo que me encanta de este micrófono es que a través del splitter vamos a poder conectar al receptor al mismo tiempo, un audífono para poder monitorear el audio y una power bank para poder cargar nuestro teléfono mientras estamos grabando. Esto me parece genial. Bien, entonces ahora sí procedamos a instalarlo. De hecho es súper fácil, solo hay que conectar el receptor, en mi caso en el puerto Lightning de mi teléfono. De hecho lo pude conectar sin ningún problema con la funda puesta. Una vez conectado el dongle, ya podemos usar los micrófonos automáticamente para comenzar a grabar. Antes de ponerlo a prueba, ahí les dejo en pantalla las características técnicas de este micrófono, el cual permite una grabación de 48 kHz por 24 bits y trabaja sobre la frecuencia inalámbrica de 2.4 GHz. Por cierto, la versión con conector Lightning tiene la certificación MFI de Apple, por lo que es totalmente compatible con iOS. Bien, entonces voy a dejar de lado mi micrófono de estudio para pasar a probar lo que viene siendo el micrófono Comica Vimo S. A partir de ahora, todo el audio que van a escuchar en este video va a ser a partir de este micrófono. De hecho, yo ya subí un video anteriormente enteramente grabado con este micrófono. Ahí les voy a estar dejando el enlace por si quieren verlo o escucharlo. La principal ventaja que logro con este micrófono es la movilidad, ya que si por ejemplo yo estaría en una transmisión en vivo, podría moverme sin ningún problema para mostrarles algo, sin estar limitado a estar siempre frente al micrófono. Y así en movimiento ustedes van a seguir escuchándome sin ningún problema. Como ya lo expliqué, este micrófono lo podemos silenciar fácilmente a través del botón que tiene en el lateral. Con este mismo botón, si lo mantenemos presionado por 2 segundos, vamos a activar el modo reducción de ruido. Este modo solo lo recomendaría para exteriores, no para un estudio o lugares cerrados como en el que estoy ahora. Bien, entonces volviendo al modo normal, como ya lo había mencionado, este micrófono nos permite grabar en el modo mono o en el modo estéreo. Por ejemplo, si activo el modo mono, ahora mismo ustedes solo me van a escuchar por un lado, ya que ahora solo estoy utilizando un micrófono. En mi caso prefiero usarlo siempre en el modo estéreo. Está de más decir que puedes usar ambos micrófonos en simultáneo, ya que estos se grabarán en la misma mezcla. Como ya lo mencioné, este micrófono permite monitorización, casi no tiene lag, lo cual me parece excelente. Y respecto a su batería, lo he usado en sesiones de grabaciones de más de 2 horas y me ha respondido sin problemas. Como ya lo expliqué, mientras está dentro del estuche, los micrófonos se cargan automáticamente. Por cierto, la carga es bastante rápida. En general, en cuanto a la calidad de audio, para mi gusto está bastante decente, ya lo vienen escuchando a lo largo de este video, juzguen ustedes mismos. Respecto a su precio, ahora mismo en AliExpress lo vas a encontrar en $76 la versión USB tipo C y $91 la versión Lightning. Y a la hora de comprarlo puedes escoger entre color negro o blanco. La verdad no me parece un precio muy económico que digamos, sin embargo pienso que es un precio muy objetivo, tanto por la calidad de audio y material que ofrece, como sus accesorios y todas las funciones interesantes que posee. Como siempre en la descripción estaré dejando los enlaces por si quieren revisarlo. Finalmente, como conclusión, pienso que es un producto bastante completo, con un diseño magnético portable, además es inalámbrico y flexible, lo puedes usar en tu teléfono como en tu PC en la versión de USB-C, ideal para grabar en entornos controlados o en exteriores gracias a su función de reducción de ruido y filtro de viento, además de que podemos monitorear el audio en tiempo real. Por todas estas funciones, en general, pienso que es una interesante opción para ganar una mejor calidad de audio en tu contenido. Y bien, esto sería todo por esta revisión. Si tienes dudas, déjamelo en los comentarios. Gracias por ver hasta aquí. No te olvides de dejar tu like y si te gusta el contenido, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.